Parashá Ekev. Deuteronomio 7:12 y 11:25. Ekev tiene varios significados y hoy vamos a ver uno muy interesante. Eh, porque has escuchado. Empecemos, mejor dicho, haciéndonos una pregunta. ¿Por qué los israelitas obtuvieron la tierra de Israel? No es una pregunta con una intención política o sobre los estatutos actuales del Estado de Israel moderno. Eh, es una pregunta que tiene la intención de explorar el propósito que Dios tiene para esta tierra. Y hoy vamos a ver esta noche o mañana o este día, dependiendo a qué horas estén viendo. Hoy vamos a ver ese tema. Y nos preguntamos desde el contexto de los tiempos bíblicos, ¿por qué Israel se merecía adquirir la tierra? Podríamos considerar la siguiente respuesta. Israel no merecía la tierra. El origen de la idea para recibir la tierra fue Jehová, quien concedió originalmente la tierra en un pacto con Abraham, un pacto que Dios hizo con ese patriarca, Abraham. Pero si echamos un vistazo a la porción de Kev de esta semana, no pareciera que las promesas de ese pacto hayan sido establecidas sin condiciones. Parecía que la gente tenía que ganárselas o que ganarse el derecho de la tierra. Si escuchas que todas las leyes de Dios y las guardas y las haces. Deuteronomio eh, Deuteronomio 7:12 dice: porque sucederá que por haber oído los decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, aquí se implica eso, porque sucederá por haber oído, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. O sea que aquí hay una compensación y esa es la palabra ekev, eso es lo que significa, una compensación. Entonces, pareciera que la respuesta es simple. El pueblo parece haber merecido la tierra porque ellos oyeron y guardaron sus decretos y los pusieron por obra. Eso es la implicación que da en esta parte de la lectura. Pero más adelante la escritura relata algo extraño. Cuando el pueblo finalmente está por obtener la tierra, en la porción de esta semana, Moisés les advierte. Esto está en el capítulo 9, 4 y 5. Cuando Jehová tu Dios los eche, eso quiere decir a sus enemigos, de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo: por mi justicia me introdujo Jehová para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones es que Jehová las expulsa de delante de ti.
No es por tu justicia ni por rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la perversidad de estas naciones. Es que Jehová tu Dios las expulsa de delante de ti a fin de confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, a Isaac y Jacob. Un momento, ¿cómo puede ser esto? Acabamos de leer que Dios cumplirá el pacto si el pueblo camina cumpliendo las instrucciones de Dios. Ahora parece que Dios está diciendo que no es porque ellos lo merezcan. El pacto se cumplirá a pesar de que no lo merezcan. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Obtendrán la recompensa del pacto porque ellos lo merecen o conseguirán la promesa del pacto a pesar de que no lo merecen? Hay una dificultad más en estos últimos versos. No es solo que se niega el mérito de Israel y cobra más énfasis el pacto en sí. Hay una razón completamente diferente lanzada en medio de estas ideas en cuanto a por qué los israelitas obtendrán la tierra aparte del pacto. Y es porque esas naciones que la habitan ya llegaron al punto de la maldad. Además del hecho de que ese es un mensaje muy deprimente, ya que implica que realmente Israel no es tan bueno, sino que no son tan malos como las otras naciones. Y esto puede causar un poco de confusión. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿El pueblo obtendrá la tierra porque se lo merecen, como indica el primer verso? ¿O es por el pacto que no lo merecen? ¿O es porque los que habitan son más malos que ellos? Los que habitan la tierra son más malos que ellos. Bueno, para responder estas preguntas debemos de comprender y examinar más a fondo lo que estamos diciendo. Es interesante, entre paréntesis, ver que Dios está reaccionando a el colmo de la maldad de las naciones que habitan la tierra. Porque las personas que estaban habitando ahí la tierra estaban haciendo muchísimas cosas malas. No es tan diferente a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Da la impresión que mucho de lo que vemos hoy en día es similar a lo que esa nación o esas naciones que habitaban la tierra de Canaán están haciendo. Y es muy interesante. A mí esa parte es la que me llama la atención porque puedo ver ese paralelo. Ya entrar con el hecho de que Moisés está preparando a esta generación para entrar a la tierra, eh, comparado con nuestro tiempo que el Mesías está a punto de venir para entrarnos a la tierra. Eso es muy interesante. Y los paralelos que están sucediendo de lo que estamos viviendo hoy con lo que se vivió en la época de Moisés antes de entrar a poseer la tierra de Canaán son muy parecidos. Entonces, ¿cómo funciona realmente el pacto? Hay que entender eso para poder tener una idea de la profundidad de el corazón de Dios cuando hizo el pacto con Abraham. ¿Y por qué
el pueblo de Israel finalmente va a obtener la tierra. Tenemos que entender eso. Ese pacto que Dios hizo con Abraham desde el principio del libro de Génesis. Entonces, ya conocemos la historia de Abraham. Dios escogió a Abraham y finalmente hizo un pacto con él. Uno que aseguraría a Abraham que una nación saldría de él. Y ese sería ese pacto, que de él saldría esa nación. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios necesita hacer un pacto? ¿Cuál es la razón que Dios está haciendo este pacto con Abraham? Y no estamos preguntando por qué Dios eligió a Abraham. La pregunta es, ¿por qué Dios necesita elegir a alguien para hacer ese pacto? Y la clave está en el pacto. Veámoslo bajo su contexto histórico. Y repasemos las historias que la Torá relata antes de esa elección de Abraham por parte de Dios. Veamos esas historias. Por ejemplo, primero aparece la historia del pecado de Adán y Eva. Luego leemos de la historia del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Después vemos la historia del diluvio, la destrucción de casi toda la humanidad en ese gran diluvio, porque la humanidad se corrompió y era totalmente inmoral. Entonces, es interesante ver cómo Dios responde a todo este pecado, a toda esta inmoralidad, a toda esta inclinación maligna en el corazón del hombre. Y Dios va respondiendo a cada una de ellas. Y finalmente, vemos la historia de la Torre de Babel. Para ellos, la gente esta quería llegar a los cielos, hacerse para sí un nombre e ignorar a Dios. Hacer un orden, un nuevo orden, una nación, una única nación, un gobierno único. Suenan las campanitas a como lo que está pasando hoy en día. Entonces, todas estas historias tienen un tema principal. ¿Cuál es ese tema principal? La caída de la humanidad. Ese es el tema principal de esto. En todas estas historias se destaca el fracaso de la humanidad. Se destaca la desviación que el pecado tiene en el corazón del hombre. Esa inclinación, esa invasión del pecado para inclinar al corazón del hombre a hacer el mal. Entonces, todo esto es lo que ha estado pasando justo antes de la historia de Abraham. Y este es el contexto en el que aparece Abraham. Luego de estas historias fuertes, donde vamos viendo cómo el hombre está siendo arrastrado por el pecado, está siendo totalmente influenciado por el pecado. Entonces aparece Abraham. Inmediatamente de la narración de la construcción de la Torre de Babel, después de que son confundidas las lenguas y esparcidos ellos por toda la tierra, Dios elige a Abraham. Y en su primera conversación, Dios le dice a Abraham lo siguiente. Génesis 12, 1 al 3. Y ahora bien, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí hay una afirmación que Dios le habló a Abraham, donde él lo está llamando para hacer de él, donde él lo está teniendo esta conversación para hacer de él una gran nación, no una nación pequeña, una gran nación. A mí me llama la atención porque este aspecto de una gran nación, porque Israel es una nación pequeñita. Si, digamos, no entra en la categoría de grande, pero aquí Dios está hablando de algo grande. Y hará de Abraham una gran nación. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. De repente, hay una introducción de una intención divina donde la bendición de Dios está destinada a aparecer en las acciones de los hombres para que haya en los hombres bendición y no la inclinación maligna que había estado pasando en las historias anteriores. Pero aquí se abre un nuevo capítulo. Aquí se abre la intención, la intencionalidad de Dios para alcanzar a todas las familias de la tierra con esta persona. Y vamos a ver eso. Vamos a examinar de cerca esta conversación y ver cuál es el enfoque que en realidad no se centra con Abraham. También se enfoca con todos los demás. Dice, y haré de ti una gran nación, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Y aquí viene esas. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es claro y es muy interesante que Dios se está enfocando en todas las familias de la tierra. Claro, aquí está eligiendo a Abraham como la persona con quien Dios está haciendo el pacto. Pero la meta de esto es alcanzar a todas las familias de la tierra. O sea, estamos hablando de mucha gente, de una gran nación. Entonces, es muy interesante. Abraham aquí, de alguna manera, está siendo preparado, potencializado, para impactar positivamente a todas las familias de la tierra. Después de todos los fracasos que la humanidad tuvo en los diferentes escenarios al inicio de la Biblia, Jehová prepara un plan para acoger, para bendecir, para escoger a todas las personas de la tierra dispuestas a abrazar su plan. Este plan de Moisés. Dios necesitaba a alguien capaz de ayudarle a cambiar y mejorar el mundo para librarlo de ese caos, de ese pecado, de esa corrupción que lo estaba asediando,
y que estaba provocando la caída de la humanidad una y otra vez. Y pareciera que hoy estamos repitiendo esa inclinación maligna. De repente, como una cascada, como una avalancha, la corrupción, el pecado, el caos se ha precipitado sobre nosotros. Pareciera que se está repitiendo este aspecto. Sin duda, así como ha sido, sin duda alguna, Dios va a intervenir de alguna forma para que esto no se dé, para pararlo, para destruirlo. Porque al final eso es lo que Dios para haciendo, destruyendo el origen de la inclinación maligna, el pecado. Y más tarde, Dios es aún más claro en cuanto a cómo se supone que Abraham va a lograr esto. Justo antes de que Jehová destruya Sodoma y a las ciudades que rodeaban Sodoma y Gomorra, obtenemos una perspectiva rara de la mentalidad de Dios y vemos los pensamientos que Jehová tiene para el plan, para su plan y para la misión que él le propone a Abraham. Leemos en Génesis 18, 19. Porque ciertamente Abraham llegará a ser nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Jehová, practicando justicia y derecho, sedaca y mishpatim, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo en cuanto ha predicho acerca de él. Esta parte es muy interesante. Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y todas las naciones del mundo van a ser bendecidas a través de él, como vimos. Pero aquí estamos viendo que él va a instruir a sus hijos, y esa es la razón por la que lo escogió, para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Jehová, practicando justicia y derecho, haciendo justicia y juicio. O sea, es evidente que Dios lo empoderó con un entendimiento de justicia y juicio, de derecho, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. O sea, aquí hay algo muy interesante. Pero, ¿cómo va a ser Abraham para que esta bendición llegue a las otras naciones? Sé que Abraham instruirá a sus hijos y a su casa después de él, y a que guarden los caminos de Dios, haciendo justicia y derecho, juicio, dijo el ángel de Jehová que se le apareció en el encinar de Mamre. Dios le está encargando, o sea, el centro está aquí en hacer justicia y juicio. Ahí está, muy interesante. Dios le está encargando a Abraham la misión de convertirse en una nación modelo. Una nación que vivirá los valores de Dios de justicia
sedaca y de derecho, mishpat, de juicio, para que las demás naciones puedan aprender de ellos. Pero este cargo para cumplir la misión no solo es unilateral. Dios hace un pacto con él al final de la parashá Lech Lejá, donde Jehová introduce el concepto de la circuncisión. Dios le dice a Abraham, Dios dice si Abraham hace lo que Dios dice si Abraham hace lo que le pido, si sigue mis caminos, le prometió dos cosas. Génesis 17, 5, 8. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos pueblos, porque te he constituido padre de multitud de pueblos. Por esa razón se llama Abraham, porque será padre de multitud de pueblos. Te haré fecundo de gran manera, haré naciones de ti, lo repito, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Es interesante que no dice haré una nación de ti, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Esto como que de alguna forma va rompiendo ideas preconcebidas que están en nuestra mente. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, pacto eterno, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Este pacto está diseñado para que él y su descendencia tengan a Dios como su Dios y a la descendencia que viene después. Eso es para siempre. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré tu Dios. Él le dijo, te multiplicaré grandemente, haré de ti muchas naciones, te bendeciré, te daré la tierra de tus peregrinaciones, a ti y a tu descendencia. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra de tus peregrinaciones. Esto es muy importante. Las dos cosas que Jehová le promete son hijos o descendencia y tierra y descendencia. Son las dos cosas que le promete, así que este es el pacto donde Dios le está otorgando a Abraham tierra y descendencia. Abraham cumple la misión de Dios. Jehová le da a Abraham descendencia y tierra. Ahora, la pregunta cuando miremos el pacto es, estas promesas que Jehová le promete a Abraham, ¿son al azar o hay alguna condición para que estas promesas se cumplan? Y la verdad es que se podrían ver los dos lados de este pacto como completamente ajenos entre sí. Abraham hará algo que a Jehová le interesa. Y Jehová lo recompensará con las cosas que son de su interés,
del interés de Abraham, como es tierra y descendencia. Pero Abraham va a hacer algo que a Jehová le interesa. O sea, no vino Dios y decir, ay, sí, te voy a bendecir, hijito. No, Dios está diciendo, hey, momento, yo te voy a dotar a ti de algo que a mí me interesa. Yo te voy a dotar a ti, Abraham, de algo que a mí, Jehová, me interesa. Dios hablándole a Abraham. Y si él hace eso, lo va a recompensar con esas cosas que a Abraham le interesa, que son descendencia y tierra. Pero los dos lados en realidad pueden estar muy relacionados. O sea, aquí lo que estamos viendo es que Dios quiere que Abraham sea una nación modelo. Por un lado, de Abraham debe convertirse en esa nación. Abraham tiene que convertirse en esa nación modelo, por lo cual necesita las herramientas necesarias para poder lograrlo. Primero tiene que ser una nación y los ingredientes básicos para formar una nación son tierra y descendencia. Le está hablando Dios a Abraham para que él cumpla ese pacto. Es un pacto que a él, a Dios, le interesa. Y para poder hacer esa labor divina que Dios le está proponiendo, él tiene que tener tierra y tiene que tener descendencia. Lo curioso es que ni tiene tierra y que ni tiene descendencia. Claro, la tierra la puede adquirir peleando contra enemigos y adquiriendo su tierra, como lo hizo con los reyes alrededor de Sodoma y Gomorra. Pero la descendencia no. Y es muy interesante porque Abraham está actuando en el interés de Dios, porque ese es el pacto que Dios está haciendo con él. A Dios le interesa que Abraham sea una nación, y no solo una nación modelo. Pero para lograrlo, la nación necesita tierra y descendencia. Abraham sabe eso, pero él no tiene descendencia. Ambos, la tierra y la descendencia, no son recompensas por seguir a Dios, sino son herramientas que Abraham necesita para ejecutar la misión divina que Dios le está encomendando. Jehová le está diciendo a Abraham, comprométete con mi misión, la misión de Dios. Cumple tu parte del trato y te daré las herramientas para ayudarte a conseguirlo, para ayudarte a lograrlo. Yo te voy a dar las herramientas que son tierra y descendencia, hijos y tierra. Esto es lo que le estoy diciendo. Pero ahora, si estuviéramos en los zapatos de Dios, ¿le daría Dios esta herramienta a cualquier persona? Esta herramienta poderosa en las manos equivocadas podría llegar a ser muy, muy destructiva. Cualquier persona que quisiera hacer algo malo, si tuviera estas herramientas, sería indudablemente destructivo. Indudablemente. Dios sabe todas las limitaciones y capacidades de limitaciones y capacidades
de lo que Abraham puede hacer y no puede hacer. Pero ¿cómo se supone que Abraham sabe lo que él mismo es capaz de hacer? Y que usará las herramientas apropiadamente. Él no sabe. Claro, si a mí me dice Dios que yo voy a hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido al corazón de hombre, a mí me va a costar creerlo. Abraham lo creyó por fe. Y este es un elemento muy importante, porque Abraham le creyó a Dios y él pudo entender que Abraham está haciendo el plan de Dios. Él está ejecutando un plan que todavía sigue en operación hasta la fecha. Antes de que Dios pudiera darle a Abraham todas esas herramientas, primero lo que hace Dios, y eso es lo que haría con cualquier persona que pretenda actuar al nivel de fe como lo actuó Abraham. Entonces, primero pone a prueba el corazón de Abraham para que él mismo descubra si está totalmente comprometido a servir en la misión que Jehová lo está proponiendo, que Jehová le está planteando. Entonces, aquí vienen las pruebas de Abraham. Eso es lo que Dios está buscando. Este es uno de los temas subyacentes en la narrativa del sacrificio, de la historia del sacrificio de Isaac. Durante muchas décadas, Abraham y Sara juntos estuvieron luchando. Sara era estéril. Ellos estuvieron sufriendo muchos años por esta situación. Ya Dios le había hablado a Abraham y él no tenía ni idea cómo ejecutar el plan. Y por supuesto inclinó por hacer las cosas de una manera humana. Y conocemos la historia de Sara propone a Abraham que se junte con Agar, con la sierva de Sara, para tener una descendencia, porque ellos no veían claro. Y así podemos ver las cosas que ellos estuvieron sufriendo, todo eso terminó en dolor, todo eso terminó en muchas situaciones difíciles que hasta la fecha todavía se están viviendo lo difíciles que son esas situaciones. Abraham siguió, sin embargo, fielmente a Dios durante muchos años y Dios le prometió que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y él le creyó. Bueno, yo no puedo, ya probé y no puedo y esto y lo otro, pero él creyó en Dios. Se suponía que tuvieron a Isaac finalmente. Dios visitó a Abraham y le dijo que él tendría un hijo. Tuvieron al hijo, Isaac. Isaac era el niño a través del cual vendría la descendencia de Abraham y a través de él se cumpliría el pacto. O sea, Isaac vino a ser un elemento del cumplimiento de Dios. Dios le está dando ya esa herramienta imposible, sobrenatural, de descendencia
de él y de su esposa, del que ellos no podían. Y Dios escoge a Abraham y a Sara ya a una edad donde ya los hijos ya no eran posibles. Y Dios les da un hijo, contra viento y marea, contra las situaciones naturales que son imposibles hacer, contra cualquier influencia humana, contra cualquier otra influencia. Y Dios les otorga un hijo de una forma sobrenatural, donde Dios le está mostrando sobrenaturalmente que Él sí está cumpliendo su parte del pacto. Entonces, Abraham ya está con la primera herramienta que necesita para cumplir la promesa de esa nación. Hijos, a través de un hijo. Y justo aquí sucede la catástrofe. Dios le pide a Abraham que le devuelva a su hijo. Muy bien, ya te di al hijo, ahora devuélvemelo. Ahora, si yo estuviera en los zapatos de Abraham, ¿cuál sería mi reacción? Si tú estuvieras en los zapatos de Abraham, ¿cuál sería tu reacción? Frustración, yo estaría furioso, yo estaría frustrado, yo estaría totalmente frustrado porque Dios me está haciendo esto. Hemos pasado años. Al fin sucedió contra viento y marea, de una forma sobrenatural. Vino nuestro hijo. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que te entregue a mi hijo? Tú, Señor, me estás pidiendo que te lo entregue. Yo he sido fiel a ti todos estos años. He pasado cosas difíciles y he sido fiel. Y después de todas estas pruebas que hemos pasado, después de todos los errores que hemos cometido, y después de todo este sufrimiento que hemos provocado, que hemos pasado, quebrándonos la cabeza de cómo poder cumplir la misión a la que tú me has encomendado. Y ahora que veo la salida del túnel de tinieblas, veo la luz al final del túnel, veo a mi hijo y tengo a mi hijo, ¿tú me lo estás pidiendo que te lo devuelva? Isaac era todo lo que yo quería. Me prometiste a mi hijo. Yo lo merezco. Isaac es mi hijo. Por supuesto, nada de lo que dijo Abraham. Pero eso es lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho. Él no dijo eso. Posiblemente Abraham se dio cuenta de que la promesa de un hijo para llegar a tener generaciones y descendencia no era una recompensa que él merecía. Era una herramienta que Dios le había dado para cumplir la misión que Dios le había dado. Si Dios quiere que esa herramienta se use de otra manera, si Dios quiere que mi hijo sea devuelto a Dios, porque yo sé que Dios va a ejecutar su plan, natural o sobrenatural, porque ya vi cómo funciona Él. Él funciona en lo sobrenatural. Y si Él dice eso, así va a suceder.
Entonces Abraham dijo, bueno, tendré que hacerlo. No sé qué va a hacer Dios. Él me lo está pidiendo. Él me lo dio y yo se lo devuelvo. Él me lo dio y yo se lo devuelvo. Isaac no es mío, Isaac es de él. Él me lo está pidiendo de regreso. Perfecto, Señor, te lo devuelvo. Tú me lo estás pidiendo. Ahora veamos la respuesta de Dios cuando ve a que Abraham realmente está dispuesto a entregar a su hijo. Génesis 22, 16, 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Jehová, por cuanto has hecho esto. Y no has rehusado tu hijo único. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Eso quiere decir que su descendencia va a conquistar a sus enemigos. Y el 18 dice, y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Por cuanto. Y aquí en por cuanto quiere decir ekev. Y esta es la conexión aquí en ekev con la porción de esta semana. Por eso estamos en Génesis, porque estamos viendo que Dios está afirmando la primera herramienta que Abraham necesita para cumplir el propósito de Dios, para cumplir el objetivo, el plan de Dios. Abraham lo entendió. Él entendió muy bien el plan de Dios, el plan divino, la misión a la que Dios lo lanzó y lo recibió por fe. Y por fe está actuando. Por la fe está actuando. Está actuando por obediencia, está actuando porque confía totalmente en Dios. Y de la misma manera que obedeció a Dios, a Jehová, para salir de la casa de su padre al lugar donde iba a recibir la promesa por herencia, yendo hacia ese lugar que no sabía dónde era ni dónde quedaba, simplemente ciegamente fue por fe. Siendo llamado por fe, salió y habitó en tierra ajena, en tiendas con su hijo Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Abraham le mostró a Dios que él entendió el propósito final del don de sus hijos, del regalo de su descendencia, a través de su primer hijo con Sara. Por cuanto has obedecido. Ekev. Solo Ekev, por cuanto ha obedecido por fe. Entonces Jehová reaccionó garantizándole a Abraham que cumpliría con su parte del pacto y le daría las herramientas que necesitaría para construir su nación, descendencia. Y luego Dios concluyó con la promesa de una manera muy interesante, muy fascinante.
Porque Dios le garantiza esto a Abraham después del evento del sacrificio de Isaac. Y está aquí en el versículo 18. Y en tu simiente, en tu simiente, en tu simiente, esa simiente que va a ser simiente de naciones. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Porque Ekev has obedecido mi voz. Porque esa es la compensación que Dios le da por obedecerle por fe. Por no haber negado el sacrificio de Isaac. En compensación, Ekev, porque ha escuchado la voz, ha demostrado que él es capaz de llevar a cabo ese pacto y ese compromiso del plan de Dios. Y ese es el nombre de esta porción de la semana, Ekev, porque has escuchado, porque estás actuando por fe, escuchando mi plan, escuchando lo que es el plan divino de Dios. Y así comienza la parashá de esta semana. Si escuchas la voz, yo voy a agregar ahí, con la fe de Abraham, entonces Dios mantendrá el pacto contigo y tu descendencia. Estas son las dos únicas veces en la Torá que la palabra Ekev se usa en el contexto de escuchar a Dios. Por cuanto has escuchado, una es con Abraham y otra es con Moisés. La primera vez en el evento, cuando Jehová pide a Abraham que le devuelva a Isaac, que ciertamente era la primera herramienta que necesitaba Abraham para llevar a cabo el plan de Dios de construir la nación grande, no una nación chiquita, no, una nación grande. Yo creo que el concepto de nación de Israel que conocemos no es grande. Es más grande que eso. Estamos hablando en el lenguaje de fe, estamos hablando en el entendimiento de revelación de Dios. Estamos hablando en el cumplimiento. Estamos hablando en que yo creo en lo que Dios me ha puesto a hacer. Y esa fue la primera con Abraham. Y la segunda vez es que se da esta palabra en el mismo contexto de estar escuchando a Dios. Hoy es en la parashá Ekev, que nos corresponde a leer hoy. Entonces, es la primera vez que Dios le va a entregar a los hijos de Abraham la segunda de las herramientas que se necesita para cumplir el propósito de Dios. Y ahora podemos comprender lo que está pasando. ¿Por qué los hijos de Abraham están recibiendo la tierra? La tierra no es una recompensa por seguir a Dios. Tampoco es algo que el pueblo de Israel merece. Es una herramienta para ayudar a llevar a cabo la misión divina que Dios le encomendó a Abraham y a su descendencia. Y aquí está Abraham, la descendencia, recibiendo la tierra, porque ya evidentemente de Abraham surgió la descendencia que hoy está por recibir la tierra, que es la segunda herramienta que necesitan
que necesitan para volverse la nación modelo que Dios está buscando. Esa nación que va a servir para hacer la misión que Dios necesita para ayudar a la humanidad y que no va a fallar, que no está comprometida por la inclinación maligna que afectó al corazón de Adán y Eva, de Caín, a la población, a la humanidad en la época de Noé, a la construcción, a los habitantes de Sinar en la construcción de la Torre de Babel. Dios está diciendo, escucha, Israel, hoy te doy la herramienta que necesitas. Primero Abraham le dice, ok, Abraham, hoy te doy tu descendencia. Y la descendencia creció. Moisés la rescató siguiendo el plan divino de Dios. Y ahora a esa descendencia que tiene que llegar a implementar el plan de Dios, está recibiendo la tierra. Te daré la tierra y descendencia, pero no puedo dártela a menos que vea que estás comprometido a usarla para mi misión. Ekev, escucha mi voz, sigue mis leyes, muéstrame tu compromiso, tal y como lo hizo Abraham por fe. Dios escogió a Abraham porque Dios sabía que Abraham instruiría su descendencia en justicia y derecho, tal y como Moisés lo dijo a su descendencia. Entonces, Moisés y Abraham están muy conectados con el plan de Dios. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Su nación? No. Está ejecutando el plan de Dios, el reino de Dios. Abraham y Moisés están coordinados en ese plan divino para captar, rescatar a su descendencia, a sus miembros, a su reino, de todas las familias de la tierra. Y es por eso que Moisés insistió en que Israel se diera cuenta de que la tierra no era una recompensa que ellos merecían. Ay, sí, hemos cumplido, danos la tierra. No. Por eso Dios se molestó tanto con el pecado, pero muchísimo, con el pecado de los espías, que al final terminaron rechazando la tierra, rechazando el pacto, rechazando el plan de Dios. Por su desviación pecaminosa, por su miedo, por no actuar por fe, por no escuchar. No fue por su justicia que ellos están recibiendo la tierra. Y es crucialmente importante que la gente sepa que no se debe a nuestra justicia, que Dios no nos salva porque somos justos. Qué terrible error sería pensar que por lo que hacemos adquiriremos algo o porque merecemos algo, porque en realidad no merecemos nada. Y sería un error pensar, ya tenemos la tierra.
logramos el primer paso. El hecho de haber obtenido la tierra no es sino una prueba. Ok, muy bien, ahora viene la prueba. Pero esto es antiético en el contexto de la misión de Jehová. Hay que obtener la tierra con el propósito correcto, con el propósito de seguir el plan divino de Dios. Hay que obtener nuestra salvación en la tierra prometida con el propósito correcto. Dios nos va a salvar y nos va a poner en la tierra porque hay un propósito correcto. No es que yo voy a salir ganando. No. Hay un propósito de Dios detrás de esto. El propósito no es obtener cosas. El propósito no es obtener la tierra. Habiendo obtenido la tierra, allí comienza todo. Ahora hay que cumplir el objetivo divino. Habiendo alcanzado el primer paso, habiéndose convertido en descendiente de Abraham, habiéndose convertido en descendiente de Abraham, ahora tenemos un propósito divino. Moisés dijo que es por esas naciones malvadas que habitan en la tierra, porque esas naciones malvadas poseen esa tierra. Esa es la razón por la que Israel va a adquirir la tierra. Y por el pacto que hizo con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, con sus patriarcas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál de los dos es correcto? Pero ahora entendemos. Esas no son las razones, no son razones separadas. La primera razón simplemente explica por qué necesitábamos la segunda razón para empezar, la tierra. Ya tenemos la descendencia, ahora la tierra. Indudablemente, ahora puede comenzar la misión divina. Pero la razón principal de esta misión, en primer lugar, es porque hay inmoralidad y corrupción en el mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo. Había una desmedida inmoralidad y corrupción en la tierra de Canaán. Hay una indebida inmoralidad y corrupción en nuestro tiempo. Ahora es cuando hay que implementar el plan divino. Dios dice que recordemos que la tierra no es una recompensa. Obtendremos la tierra porque la maldad en el mundo ha llegado a su colmo. Y necesitamos ser luz para el mundo para ayudar a cambiar esto. En este tiempo de maldad, en este tiempo de corrupción, en este tiempo de tribulación, estamos aquí no para clamarle a Dios que nos saque. Estamos aquí para cambiarlo. Y ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ser luz al mundo para cambiar al mundo. Y por eso entramos en la tierra. Y ese es el propósito. Estamos en ese tiempo. Y eso, en esa misma dirección, Pablo escribió en la carta a los Gálatas.
En Gálatas 3, del 6 al 9 dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los de la fe, estos son los hijos, la descendencia de Abraham, y la escritura, previendo que por la fe Dios declara justos a los gentiles, a las naciones, proclamó de antemano estas buenas noticias a Abraham. Y este es el Evangelio. Este es el plan de Dios. Que en ese pacto que Dios hizo con Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. De manera que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque solo así como Abraham por fe creyó a Dios, nosotros también por fe creemos a Dios. Si somos del Mesías, hijos de Abraham somos. Si somos del Mesías, somos bendecidos con el creyente Abraham. Y ese es el plan divino. Ese es el plan divino. Esa es la razón por la que Dios está construyendo esa nación. Es por fe. Nuestra misión divina se está llevando a cabo de la forma que lo hizo Abraham. Y nosotros somos parte de ella. Shabbat Shalom.